¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Ánima y seré su asesor durante este módulo. Y en esta parte, en el video, hablaremos sobre las habilidades superiores del pensamiento. ¿Pero qué son estas habilidades? Pues son procesos de análisis y síntesis, así como de evaluación que lleva a cabo el sujeto con el objetivo de aprender. Son entonces operaciones mentales organizadas y coordinadas en función de las cuales procesamos la información que recibimos. Permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras y o afectivas, así como la solución de problemas y toma de decisiones. Las habilidades de orden superior pretenden el conocimiento e identificación de la información y además buscan la comprensión y aplicación de este conocimiento en situaciones muy concretas. Las habilidades del pensamiento o de orden superior son 8, pero variarán de acuerdo al autor. Yo les mencionaré en primer término al análisis, que es la capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 2. La síntesis, que es la capacidad para llegar a la composición de un todo y a partir del conocimiento y la reunión de sus partes. 3. Conceptualización, capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios y suficientes para describir una situación, un fenómeno o un problema. 4. Manejo de información, que es la capacidad para visualizar y ubicar datos, así como la información necesaria para mejorar la comprensión de un fenómeno o situación. Es la capacidad para discernir la pertinencia de datos e información disponible. También la capacidad de encontrar tendencias o relaciones entre conjuntos desordenados de datos o informaciones. 5. Pensamiento sistémico. La capacidad para visualizar un sistema, los elementos constitutivos de una situación o fenómeno, así como la habilidad de visualizar los sistemas como totalidades que forman parte de totalidades aún mayores y que pueden ser descompuestos en totalidades menores. Operativamente implican la capacidad de análisis y síntesis para agregar el carácter dinámico que se centra en el estudio de las interacciones. 6. Pensamiento crítico. Capacidad para pensar por cuenta propia, analizando y evaluando conscientemente las propias ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que se observa. 7. Investigación. La capacidad para planear interrogantes claras con respecto a una situación o un fenómeno dado, de proponer hipótesis precisas y modelos conceptuales de lo que se estudia, de producir o recopilar datos e información con el propósito de verificar el modelo conceptual y la hipótesis, que examine el peso y validez de la información, así como el grado que se refutan las hipótesis o modelos conceptuales. Así, por último, formular teorías, leyes o conceptos acerca de un fenómeno en estudio. Y por último, 8, la que es la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre los pensamientos propios, incluye la planeación de una tarea, el monitoreo durante la tarea y la autoevaluación para terminarla. Quiero volver a aclarar que estos 8 puntos que acabo de mencionar, pues van a variar según el autor. Habrá otros autores que pongan más elementos, habrá autores que los clasifiquen en menos elementos, pero esta clasificación de habilidades del orden superior fue la que más me pareció adecuada. También habrá que diferenciar o habrá que hacer la aclaración de que habilidades del pensamiento es igual a procesos del pensamiento según la bibliografía. Habremos de encontrar diferentes autores que lo llamen habilidades del pensamiento, así como otros que lo llamen procesos del pensamiento, pero tenemos que entenderlos que esta es una misma conceptualización en cuanto a esos términos se refiere. Y para entenderlos un poquito mejor, estas habilidades del pensamiento, pues habremos de ver un video que les dejo a continuación para que de manera muy burda o muy sencilla esta explicación la entendamos mejor. Edgar, ¿sabes cómo trabaja tu pensamiento cuando tienes que acomodar la ropa de tu closet? ¿O cuando das indicaciones para llegar a un determinado lugar? ¿O para resolver un problema matemático?
Por más fáciles o complicadas que sean las situaciones que enfrentamos, tenemos que utilizar diversos procesos mentales para resolverlas. Hablemos de procesos de pensamiento con peras y manzanas. Los procesos de pensamiento o procesos mentales se dividen en básicos y superiores. Los 8 básicos son 1. Identificación. 2. Diferenciación. 3. Comparación. 4. Representación mental. 5. Decodificación. 6. Clasificación. 7. Análisis. Y 8. Síntesis. Los superiores son 6 y son 1. Deductivo. 2. Analógico. 3. Hipotético. 4. Transitivo. 5. Divergente. Y 6. Lógico. En cada tarea que realizamos, siempre se combinan los procesos de pensamiento, pero solo uno predomina. Sin embargo, el que garantiza el éxito de la tarea es el proceso mental de clasificación. Esto se debe a que los procesos mentales llevan un orden en función de su grado de complejidad, siendo el pensamiento de identificación el más básico y el lógico el más complejo. Como cada persona es diferente, algunos procesos de pensamiento se nos pueden dificultar más que otros, ¿verdad, Edgar? De esta forma, hay quien puede ser un experto en análisis, sin ser muy hábil en síntesis. Desde luego, esto no es un problema. Lo importante es saber en qué procesos mentales tenemos más habilidad y en cuáles no. Así, cuando nos enfrentemos a tareas que impliquen procesos mentales que se nos dificulten, sabremos cómo atenderlos. Gracias a los procesos mentales, además de resolver complejos problemas matemáticos, Edgar podrá realizar tareas cotidianas de una forma más efectiva. Sí, como acomodar la ropa de su closet, aunque esta no sea tan fácil de clasificar. Pues ahí quedó este video muy ilustrativo, muy preciso en los conceptos para que todos pudiésemos entenderlos ahora sí que con peras y con manzanas. Pero a continuación voy a hacer una pregunta que me gustaría que ustedes se respondieran a sí mismos. ¿Es lo mismo una habilidad y una estrategia? ¿Será lo mismo? Pues vamos a verlo, porque habremos de ver que tanto habilidad como estrategia, las dos se enseñan. Las dos pueden ser de gran significancia para quien las esté utilizando. También pueden resultar las dos motivadoras, así como facilitan el buen pensamiento. Entonces, ¿es lo mismo una habilidad que una estrategia? Pues vamos a verlo en este siguiente video, donde nos habrán de explicar cuál es esta diferencia para después seguir platicando. Los García quieren irse de vacaciones, pero ¿no creen que deberían establecer una mejor estrategia para poder hacer el viaje realidad? Desde la elección del destino y la fecha hasta el medio que los lleve. De lo contrario, el resultado podría ser desarticulado y caótico. Sin estrategia, las vacaciones podrían terminar en un verdadero desastre. Hablemos de estrategias de pensamiento con peras y manzanas. Una estrategia es el conjunto de pasos organizados que se plantean antes de realizar una actividad. Por ejemplo, una conquista amorosa. Con la estrategia adecuada, podemos detectar qué pasos nos cuestan más trabajo o anticipar en cuáles nos podemos equivocar. Esto nos prepara para cualquier reto que se presente, porque de antemano sabemos qué hacer y cómo. De la misma forma, en el ámbito académico, cuando un alumno crea una estrategia para enfrentarse a un ejercicio difícil, automáticamente adquiere seguridad, reduciendo el estrés y la frustración. Al ser consciente, ya no considera el ejercicio como un problema, sino como un reto, mejorando su motivación y, por tanto, su aprovechamiento. Cabe aclarar que no hay estrategias únicas. Cada cabeza puede crear su estrategia para resolver un mismo problema. Sin embargo, si la estrategia está desordenada o no está hecha para esa tarea, entonces no es funcional. Si todos planteáramos una estrategia antes de iniciar cualquier actividad, las tareas cotidianas serían más exitosas y los errores se disminuirían al máximo.
Como pueden ver, con una buena estrategia de pensamiento, los García podrían disfrutar fácilmente de unas merecidas vacaciones. ¡Claro! Solo tendrían que hacer una serie de pasos estructurados. Por ejemplo, escoger los días de las vacaciones, analizar el presupuesto, buscar un destino del agrado de todos, identificar los medios de transporte más adecuados, valorar diferentes opciones de hospedaje y, por último, reservar y pagar lo que sea necesario. ¿Lo ves? La próxima vez que vayas a hacer cualquier actividad, procura plantearte antes una estrategia de pensamiento, tal y como Edgar lo está haciendo. Bueno, no podemos negar que fue un buen intento. Pues muy, muy ilustrativo el video de esta familia que se quiere ir de vacaciones. Ahí nos plantean y podemos ver claramente cómo una estrategia, y cómo es una habilidad, ¿no? Aquí podemos diferenciarlas muy, muy precisas, muy concisas. Espero ya haya quedado muy claro. Y ahora pondré unos ejemplos también muy sencillos de lo que puede ser de lo que es una estrategia y de lo que es una habilidad. Por ejemplo, el subrayar para obtener información será una estrategia que después se convertirá en una habilidad al conocer o al saber cómo analizar un texto. ¿Sí? La estrategia es esa serie de secuencias de pasos que habremos de tener para desarrollar una habilidad, como puede ser también el traducir una palabra, ¿no? Que después se convertirá en la habilidad de hablar algún idioma. O el utilizar los dedos para contar, ¿no? Como lo hacíamos en primero o segundo de primaria, que después se volverá una habilidad para resolver problemas. Entonces ahí quedamos de lo que es una estrategia y una habilidad. Sí, como la estrategia viene a hacer una secuencia de pasos para convertirla en una habilidad. Muy bien, espero que haya quedado muy claro esta parte de las habilidades y de las estrategias. Ahora les platicaré un poco por qué es importante el pensamiento crítico, ¿sí? Y les hago estas preguntas para que las reflexionen. ¿Los alumnos o sus alumnos son capaces de discernir entre la información que es relevante y la que no? ¿Diferencian aquellas fuentes que son fiables de las que no? ¿Saben tomar una decisión correcta? ¿O tienen una opinión basada en el contraste de información? Todos conocemos la mayoría de las respuestas de estas preguntas, que sería enfocado a un término pues desalentador, que sería un poco negativo el haber escuchado estas respuestas, porque sabemos que la mayoría eran nos o eran en negativo. Sí, es difícil que los alumnos sepan discernir entre qué es información relevante o no, o cuáles fuentes son confiables o cuáles no, o simplemente no sabemos como sociedad mexicana tomar decisiones que sean en beneficio de nosotros o de los nuestros, ¿no? No hacemos un contraste de información con una precisión adecuada que nos permita elegir o tomar la mejor opinión. Y esto sucede porque la mayoría de nuestros alumnos o de nosotros mismos no tenemos desarrollado el pensamiento crítico, lo que nos lleva a tomar malas decisiones y fracasos en muchas ocasiones. Y no podemos decir que yo que tengo mala suerte porque siempre escojo de una manera errónea, o yo tengo mala suerte porque fracaso constantemente. Más bien habrá que revisar en nuestro caja de herramientas que tenemos aquí arriba si es que las decisiones que estamos tomando son las más acertadas, ¿no? A ver si ese pensamiento crítico está netamente bien desarrollado, que nos permite hacer evaluaciones con precisión para poder tomar estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos en el video anterior, cómo esta familia hace una serie de estrategias, una serie de pasos para poder elegir la mejor decisión, ¿no? ¿Cómo me voy a ir yo de viaje a un destino que es muy lejano y muy caro?
cuando no tengo dinero para poder abordar ese compromiso, ¿no? O cómo yo hago o tomo decisiones basadas en supuestos o basadas en sentimentalismos sin contrastar información real, ¿no? Voy a comprar un carro, pero en realidad no sé cuánto voy a dar de mensualidad, cuál es el seguro, qué otras ventajas tiene este otro automóvil, ¿no? Simplemente me voy por lo bonito o por el gusto, ¿no? Cuando debemos de hacer todo un análisis profundo, contrastar esta información para tomar la mejor decisión. El pensamiento crítico, entonces, pues, es una competencia imprescindible, ya que implica un conjunto de capacidades para saber, analizar, reflexionar, comparar, discernir, explicar y, por último, decidir. Si no hemos detenido este conjunto de capacidades bien desarrolladas, pues seguiremos cayendo en el mismo esquema de error tras error y de malas decisiones, que ahora sí que no serán por mala suerte, sino por esa disminuida capacidad de analizar, reflexionar, comparar, discernir y explicar y decidir, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias debemos de tener para promover el pensamiento crítico en los alumnos? Pues aquí mencionaré algunas, ¿no? Primero, promover preguntas para pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que existen preguntas abiertas que permiten a los alumnos expresar opiniones, que les obliga a comparar diferentes fuentes, a posicionarse, a explicar qué han entendido. Solo es necesario que nosotros como docentes apliquemos la palanca necesaria para que este pensamiento crítico surja, y no de manera espontánea, sino se vaya desarrollando en cada una de estas estrategias, ¿no? ¿Y cómo es que habremos de expresar estas preguntas? Pues aquellas donde inviten al alumno a desarrollar esta caja, que era el análisis, la reflexión, la comparación, ¿no? Para al fin llegar a una decisión. Otra estrategia pues es dar tiempo a los alumnos. No permitamos que el silencio que se produce cuando preguntamos nos incomode. Hay que dar tiempo a los alumnos para que reflexionen y respondan y proporcionan las herramientas necesarias para que busquen las respuestas. Volvemos al tema del automóvil, ¿no? Si yo decido en un momento muy rápido y sin analizar, sin reflexionar, sin comparar, pues nuestra decisión tal vez no será la mejor, porque necesitamos tiempo para sentarnos a analizar y a echarnos ahora sí que un clavado en toda esa información que nos presentan los vendedores de automóviles, pues para tomar nosotros la decisión que más se nos adecua a nuestro estilo de vida, por ejemplo, y a nuestros gustos. Otra estrategia pues es utilizar una metodología activa, que es donde los alumnos son protagonistas, ¿sí? Donde harán que se escuchen, pero también que ellos expliquen, ¿sí? Estas actividades metodológicas activas harán que el alumno no solo sea un protagonista pasivo, sino que se vuelvan el actor principal de las ejecuciones de estas estrategias. Sin embargo, con estrategias como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos y los problemas despertarán el interés, la motivación y la curiosidad por aprender. También el trabajo en equipo inducirá a los alumnos a compartir opiniones, discutir, decidir información, buscarla y discernir para construir una respuesta final. También debemos fomentar un clima de confianza que sea relajado. Si en el aula fluye un ambiente de aprendizaje, los alumnos se sentirán cómodos para opinar, para equivocarse, reformular y compartirlo nuevamente. En ese momento es en el que se produce un verdadero aprendizaje, cuando el alumno se siente capaz de reformularlo y volver a compartir. Otra estrategia pues es favorecer un aprendizaje autónomo. El rol del docente deberá ser de acompañamiento en el proceso de aprendizaje. De este modo, los jóvenes deberán construir su propio conocimiento y en caso de que no entiendan algún contenido, pedir ayuda a sus compañeros o al mismo docente. Este último deberá intentar explicar sin dar respuesta, sino haciendo preguntas que ayuden a reflexionar y encontrar una propia respuesta.
Ahora sí que debemos de plantearle a los alumnos todo un esquema o todo un bagaje, un abanico muy amplio para que ellos puedan desarrollar sus capacidades de la mejor manera y logren un aprendizaje que sea significativo. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta para desarrollar el pensamiento crítico es la metacognición. La metacognición, pues, es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, el control y la regulación de mecanismos cognitivos, que intervienen en que una persona recabe, evalúa, produzca información, en definitiva, que aprenda. Por eso, a continuación, les mostraré este pequeño video donde habremos de observar cómo ellos nos explican un poquito más precisa la metacognición. Juan es el profesor de Wendy. Su labor es ser un guía en el desarrollo integral de sus alumnos. Y para que sus enseñanzas tengan un alcance significativo, debe olvidarse de enseñar de manera tradicional. Debe proporcionar herramientas para que aprenda por sí mismo y sepa enfrentarse a cualquier situación académica o de la vida cotidiana. Si vemos a Juan como el entrenador de Wendy, sabemos que Juan conoce y puede implementar estrategias para que Wendy se desarrolle de manera integral y pueda jugar. Wendy conoce las reglas del juego por Juan, porque él es el experto. Por lo tanto, está consciente en aspectos que Wendy aún no. Pero, ¿qué pasaría si tiene que prepararse para un partido sin ayuda de su entrenador? Podría ser caótico, porque está acostumbrada a la confianza, motivación y estrategias que Juan le transmite. En la cancha, en la escuela y en la vida podrá resolver problemas y situaciones eficientemente si sabe cómo enfrentarse a ellas, cómo resolverlas y ser consciente de cómo lo logró. Hablemos de metacognición con peras y manzanas. La metacognición es el conocimiento del conocimiento. Sí, es la capacidad de ser conscientes de la manera en que aprendemos, manejar los conocimientos adquiridos y saber qué falta por aprender. Un alumno es metacognoscitivo cuando regula su propio aprendizaje, mediante la planificación de estrategias y comprobación de ellas, que es cuando se concientiza de cómo aprendió. Una estrategia es el conjunto de pasos que nos conduce a un fin y que es susceptible de ser evaluada para saber si la debemos seguir o no en la realización de cualquier otra actividad. Ya sea la resolución de un desafío académico o la estrategia de entrenamiento para ganar en un deporte. Es la capacidad de reconocer cómo hice algo para después volverlo a aplicar en futuras experiencias, ejercicios, problemas académicos o personales. Si la metacognición está ausente, los alumnos desperdician mucho tiempo estudiando para obtener pobres resultados. La metacognición está vinculada a una elevada capacidad intelectual para realizar trabajos eficientes y con menor esfuerzo, condensado en acciones concretas y bien articulados de acuerdo a la estrategia de pensamiento. Al ser consciente de cómo pensamos, podemos dirigir los esfuerzos con un fin determinado. En otras palabras, para que Wendy pueda enfrentarse a los desafíos y pueda autoevaluar sus capacidades, tiene que ser también su propio entrenador. La metacognición es también la capacidad de modificar el aprendizaje para adaptarlo a los cambios. Así como Wendy, los demás alumnos piensan diferente, y así también existen estrategias para cada uno. Solo formulándolas y aplicándolas, el alumno puede ser capaz de encontrar la que mejor le funcione. Esto también es parte de la metacognición. El profesor debe ser consciente de todas las particularidades y ayudarles a reconocer cómo piensa cada quien, es decir, su firma cognitiva. La metacognición es un hábito intelectual que se logra por la mediación del profesor acompañando a sus alumnos a planear una estrategia antes de cada actividad y a retomarla para evaluarla al finalizar la actividad. También es importante considerar que el alumno no hace metacognición solo en aspectos cognitivos, sino también cuando hace conciencia de qué elementos, como la motivación, la emoción o las sensaciones, intervinieron a favor o en contra para lograr el aprendizaje.
Su importancia en la práctica pedagógica es clave para hacer del aula el lugar propicio donde los alumnos se expresen de acuerdo a sus competencias, habilidades y necesidades, reivindicando al docente como promotor y no como ejecutor, para que el alumno aprenda al ritmo de sus necesidades, con una dinámica de trabajo que al desarrollar sus habilidades intelectuales construya nuevos significados. Los beneficios que el alumno tendrá al momento de realizar metacognición son que sabrá enfrentarse eficientemente a cualquier actividad para resolver problemas. Podrá evaluar su desempeño en cualquier actividad, controlando la impulsividad, haciendo su aprendizaje más secuenciado porque sabe ordenar sus ideas, favoreciendo la aplicación de estrategias, logrando la transferencia en diferentes disciplinas y en situaciones de la vida cotidiana. Ahora que Wendy y Beto aplican la metacognición bajo la guía de Juan, están más que preparados para el éxito. Pues luego de ver este video voy a hablar qué necesitamos para desarrollar la metacognición en los alumnos. Primero, pues tendríamos que nosotros conocer estilo de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el donde más se inclinan los alumnos? También, ¿qué inteligencia múltiple predomina en su forma de aprender? Así como habilidades mentales inferiores y superiores tienen más desarrolladas, así como los gustos y preferencias. Si el alumno es capaz de conocer, ahora sí que de conocerse, que cómo es su aprendizaje, él podrá desarrollar de una manera eficaz y eficiente la metacognición, lo cual le permitirá acceder a los aprendizajes de una manera más sencilla y más dinámica, así como más duradera. Y pues para cerrar este video, hablaremos del pensamiento creativo y la definiré en los dos términos que acabo de mencionar. Primero, la creatividad, que es la facultad para crear, supone establecer o introducir por primera vez algo, hacer o reproducir algo de la nada. Y pensamiento, que es el producto de la actividad intelectual, aquello traído a la existencia a través de la mente. Entonces, al conjuntar estos dos esquemas, pues vemos que el pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad para formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado producto del pensamiento creativo siempre tiende a ser original. Con metacognición y pensamiento creativo tenemos ya toda una estructura para poder nosotros encaminar nuestro rumbo de enseñanza para que los alumnos puedan lograr aprendizajes más significativos, basado ahora sí que en sus necesidades propias y en sus elementos propios, para poder así desarrollar un aprendizaje significativo. Si nosotros tenemos a la mano todo este bagaje, todo este abanico de conceptos y los entendemos de manera clara, el aprendizaje de los alumnos o la aplicación de estrategias para desarrollar el aprendizaje de los alumnos será muy sencillo y muy puntual, lo cual nos dará grandes beneficios y mucho éxito. Es así como termino este video, espero les haya sido de utilidad. Hasta luego, nos vemos pronto.